Bienvenidos a escuchar la palabra el día de hoy. Primer día de la semana, día del Señor. Hablaremos de una cosa predominante en nuestra era el día de hoy. Y esto es la ceguera espiritual. El apóstol Pablo nos habla de una de las obras del diablo. Y una de esas obras es cegar el entendimiento del ser humano. Abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4. Veremos que la obra del diablo es cegar nuestra vista a las cosas espirituales. 2 de Corintios capítulo 2 y capítulo 4 y versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hablamos del entendimiento de los incrédulos, aquel que el Dios de este siglo, hablando del diablo o Satanás, que ciega ese entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo. Y hay multitudes el día de hoy que no quieren mirar el rostro de Jesús para salvación. La mente del pecado es ciega y es ignorante. Si vamos al libro de los Efesios capítulo 4 y versículo 18. Efesios 4, 18, donde nos dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Sabemos que el Evangelio está disponible y es revelado a todos, excepto a aquellos que se niegan a creer y a aceptarlo. Satanás es el Dios de este siglo y su trabajo es engañar a aquellos que no creen. En otras palabras, Satanás va a enceguecer a aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el atractivo del dinero, el poder, el placer, enceguecen a la gente. Lo enceguecen para ver la luz del Evangelio. Y todos aquellos que rechazan a Cristo, prefiriendo una vida mundana, convierten a Satanás en su Dios. Cristo vino a dar luz a los ciegos. En el libro de Juan capítulo 9, versículo 39, Juan capítulo 9 y versículo 39 nos dice Jesús mismo. Dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cristo vino a dar luz a los ciegos. Él es la luz del mundo. Si vemos aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino a darnos luz. Y Cristo, hermanos, afirmó ser Dios, porque Dios es luz. Si vemos aquí mismo al principio del libro de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 versículo 5, donde nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el mensaje que hemos oído de él. Juan capítulo 9 y versículo 5
nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recordemos que Cristo nos dice, no andará en tinieblas. Las tinieblas es un sinónimo de maldad. Las tinieblas hablan de muerte. Las tinieblas hablan de ignorancia y de pecado. Pero la luz habla de la vida, del conocimiento y de la santidad. La luz reprende al pecado. Aquí mismo en Juan capítulo 3 y versículo 20 y 21, Juan capítulo 3, versículo 20 y 21, nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El deseo de Cristo para sus seguidores es que anden en luz, que anden en esa luz que Él ofrece. Juan capítulo 12, versículo 35 y 36. Juan capítulo 12, versículo 35 y 36 nos dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz está entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Las últimas palabras de Cristo en el versículo 35 y 36 fueron una terrible advertencia en contra de dejar pasar la oportunidad para la salvación. Nótese cómo termina el versículo 36. Primero dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En los versículos que siguen, el apóstol Juan explica por qué Cristo se ocultó y por qué los judíos se condenaron. Se condenaron por haber rechazado la evidencia. Vemos en el versículo 37, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aún viendo la evidencia de Jesús, aquellas señales que hacía, lo rechazaron. La luz había estado brillando, pero rehusaron creer y seguir la luz. Vamos a notar los terribles resultados de rechazar continuamente la palabra de Cristo. Si leemos el versículo del 37 al 41, nos dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. No creían, a pesar de que veían la evidencia de su condición divina, de hijo de Dios. No podían creer, debido a que sus corazones se endurecieron y sus ojos
se cegaron a esa luz divina. Por consiguiente, Dios dijo que no creerían. El versículo 39 nos dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías esa profecía de que serían cegados. Para que usted no ande en tinieblas, usted tendrá que creer en Cristo. Ya vimos en Juan capítulo 8, versículo 12, que Jesús nos dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vemos que el pecador que rechaza a Cristo está perdido y vive en tinieblas. Y pasará a una eternidad estando en esas tinieblas. El libro de Mateo capítulo 25 y versículo 30. Mateo 25 y versículo 30. Habla de un siervo inútil y dice, y al siervo inútil echad en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si el pecador rechaza a Cristo, irá a esas tinieblas. Sabemos que el incrédulo está en la oscuridad y en las tinieblas, porque Él lo permite, porque se permite que el diablo lo cegue. Los incrédulos permiten que Satanás ciegue su entendimiento. Satanás se llama el príncipe de este mundo. Libro de Juan capítulo 12 y versículo 31. Juan capítulo 12 y versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de Satanás. El diablo también es el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos desobedientes invitan al diablo a estar en su vida. Cuando el inconverso es desobediente a los mandamientos de Dios, que equivale a decir es incrédulo, el diablo se aprovecha de esto y le está dando una oportunidad al diablo para ser su Dios. Las escrituras nos advierten en contra de este engaño. Si vemos aquí mismo en el libro de los Efesios capítulo 5 y versículo 6, veremos la advertencia. Efesios capítulo 5 y versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Jesús volvió a hablar en el libro de Mateo capítulo 7 y versículo 15. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Donde nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No tenemos que ser engañados. Todo hombre puede salirse de las tinieblas y del engaño que ofrece Satanás. Libro de Juan capítulo 8 versículo 12. Juan capítulo 8
y versículo 12, nos dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este sentido vemos que el destino de todo hombre está en sus propias manos, en su propia decisión de seguir a Cristo o de rechazarlo. En el libro de los Romanos vamos a ver que el juicio que buscaban los judíos. Romanos capítulo 10 y versículo 3. Romanos capítulo 10 y versículo 3. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El judío que buscaba su propia justicia y que amaba la gloria que viene del hombre, ese no iba a creer en Cristo, porque tenía el entendimiento embotado y rehusando creer, no permitía que la luz del Evangelio iluminara su mente, que iluminara su mente para salvación. Hay quienes toman o aman las tinieblas más que la luz. Y la razón es obvia: sus obras son malas. Así como nos lo dice Juan capítulo 3 y versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. La fe en la deidad de Cristo Jesús de Nazaret, es necesaria para salvación. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 8, versículo 24, nos dice: por eso os diré que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Evangelio está disponible y es revelado para todos, excepto para aquellos que se niegan a creer. Satanás es el dios de este siglo y su trabajo es engañar a aquellos que no creen. Y aquellos que no creen serán enceguecidos por él. La palabra puede traer el conocimiento de la salvación, mas nunca debemos torcer o corromper la palabra de Dios en un intento de lograr convertidos. Debemos usar la palabra con buena conciencia hacia los hombres y hacia Dios. Vemos lo que el apóstol Pablo nos habla en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 13 y 14. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13 y 14. Y dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El Evangelio de Cristo está encubierto todavía para aquellos que se pierden, porque no quieren aceptar
la salvación que Cristo ofrece a través de la predicación del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:14 nos dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que solo por creer y obedecer el Evangelio se consigue la salvación. La gran comisión, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. La gran comisión de Cristo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero cuando el hombre es rebelde al llamado de Dios por el Evangelio, y muestra esta rebeldía constantemente, él es culpable de su perdición. Él es culpable de su ceguera espiritual. Los judíos fueron culpables de su ceguera espiritual en cuanto al cumplimiento de la ley de Moisés, ya que tenían endurecido su entendimiento, y por eso, hasta el tiempo de Cristo y de sus apóstoles, no comprendían bien la naturaleza y el propósito de la dispensación mosaica. Y al oír las escrituras del Antiguo Testamento leídas en las sinagogas en el tiempo de Pablo, a los judíos contemporáneos suyos les quedaba el mismo velo no quitado, como un velo que oscurece. Así les quedaba de oscuro el verdadero propósito de la ley, esa ley de Moisés. Con ponerse el velo sobre su rostro, Moisés, ese rostro resplandeciente, oscurecía el verdadero propósito de la ley. Y los judíos desobedientes y rebeldes seguían mirando a la ley con oscurecimiento. Mas Cristo vino para quitar ese velo. Pero cuando usted se convierta al Señor, cuando usted se convierta al Señor Jesús, según el apóstol Pablo, podrá quitarse esa ceguera. Aunque Cristo quitó el velo y oscurecimiento e hizo todo claro, pues esa es la verdad, Él es la verdad, el respeto al propósito de la ley de Moisés. El judío rebelde, al oír que le es leído de Moisés, mantiene un velo sobre su corazón para no ver que Moisés hablaba acerca de Jesucristo. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ese velo de oscuridad lo mantenían sobre los ojos de su entendimiento, porque querían más bien seguir sus tradiciones, más bien seguir las tradiciones que los mandamientos de Dios. Vemos en Mateo capítulo 15, versículo 3 al 9. Mateo 15, del 3 al 9. Hablando Jesús dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es exactamente como lo dice. Los mandamientos de hombre no honran a Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El hombre sincero puede hacer una investigación de las reclamaciones del evangelio predicado. Y ahora le es bien claro que Dios, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1, libro a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos que Cristo Jesús es quien puede quitar ese velo de oscurecimiento y hacer claro el verdadero propósito de la ley de Moisés, pues él cumplió lo que era la ley. Él tenía por propósito cumplirla. Sabemos que la ley es buena. Volvamos al libro de los Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y versículo 12. Donde nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era buena. Fue dada al judío para decirle qué hacer, cómo vivir, cómo ser justo delante de Dios. Pero la justicia de la ley consistió en hacer las cosas de la ley. Si vamos al capítulo 10 en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 5, nos dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el judío, al pecar, ya no podía conseguir la justicia bajo la ley de Moisés. Pero esa justicia que tenía la ley por meta es alcanzada en Cristo Jesús. Aquí mismo en el capítulo 10, versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora vemos que Cristo es quien puede quitar el velo para el judío incrédulo y para todos nosotros. Pues vemos que Moisés predicó a Cristo. Si volvemos al libro de Juan capítulo 5 y versículo 45 al 47, libro de Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47 nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa,
Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿Cuántos de nosotros deseamos ser iluminados por Cristo? Pero ¿cuántos de nosotros daremos lugar al diablo para que oscurezca nuestro entendimiento también? Si usted no se ha convertido a Cristo, hágalo hoy mismo, para que ese velo que tiene en sus ojos sea quitado el día de hoy. Para que usted pueda comprender lo que Cristo le ofrece. Cristo nos ofrece salvación, una vida eterna, la cual gozaremos con Él en el cielo. Él ha ido a preparar lugar para ti y para mí. Y un día Él regresará. Por aquellos que creen, aquellos que son obedientes, aquellos que pudieron ser obedientes hasta el fin, gozarán de ese lugar que Él fue a preparar. Pero ¿cómo es esto? Siguiendo el plan de salvación. Dios te espera y el único que te detiene eres tú. Dios dice ven y te espera con los brazos abiertos. Pero Él quiere que creas, que oigas la palabra, la has escuchado el día de hoy. Que creas, que confieses su nombre, que confieses que Él es tu Salvador y lo aceptes. Que te bautices y que Él pueda añadirte a su iglesia y que un día, si tú eres fiel hasta el fin, te pueda entregar la corona de vida, aquella que el apóstol Pablo dice que nos dará a todos aquellos que son obedientes. Si te podemos ayudar a que seas obediente a nuestro Dios, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.